Uno de los comentarios más comunes que había sobre la beta de Monster Hunter Wilds es que era demasiado fácil. Y ahora te pregunto, ¿qué tal está Arbel? La verdad es que con la llegada de la beta número 2 de Monster Hunter Wilds hemos tenido un cambio totalmente radical en la dificultad del juego, ya que muchos jugadores con experiencia han estado sufriendo con este monstruo. Obviamente también hay que ser realistas que no tenemos equipo, que han reducido el tiempo a 20 minutos, pero aún así el encuentro con este monstruo es increíble. A pesar de que muchos jugadores ya llevan tiempo jugando, he visto cómo están sufriendo con este monstruo, no lo habían podido matar, ya sea en solitario o en grupo no habían podido, después de un tiempo pudieron, y creo que esto es algo que se repite constantemente en el juego. Muchas veces queremos hacer menos las cosas por querer nada más subirnos nuestro ego, pero hay ciertas situaciones que muchas veces te aterrizan y te dicen, ok, esto no estaba tan fácil. Esto pasó por ejemplo en Iceborne, la gente ya no se acuerdan cuando llegaron los hipercurtidos la gente no los podía matar en los primeros intentos, tardaron un rato en poder matarlos, gente que ha jugado muchos títulos de Monster Hunter no pudo matarlos en el primer día, pero muchas veces esto se te olvida ya que lo has matado, has hecho su armadura y obviamente se te hace más fácil, pero los primeros encuentros son los más importantes porque es cuando te enfrentas a una bestia de forma igualada. Ya que después cuando te haces su arma o cuando haces tu armadura, pues obviamente tú subes de nivel y esto conlleva que se te haga más fácil la cacería. Pero los primeros encuentros siempre son los importantes, pero a la gente se le olvida esto y después piensan que como ya tienen la armadura ya se les hace más fácil matar los monstruos, pues digamos que pasan por alto este tipo de cosas. También les recuerdo cuando vino Safi'jiiva, cuando vino Alatreon, cuando vino Fatalis, la gente al principio no podía matarlo, ya después obviamente se fueron acostumbrando al combate, ya que si hicieron la armadura pues se les hizo más fácil, pero estas situaciones se repite constantemente cuando sale un monstruo nuevo. La gente se queda con que ya lo puede matar porque ya está equipada, pero los primeros encuentros siempre han sufrido y la gente no se acuerda de esto y simplemente dicen que el juego es fácil. Obviamente hay unos cuantos que tienen mucha habilidad en el juego y lo pueden matar a la primera, o simplemente han estado practicando demasiado con su arma que se les hace un poco más sencillo, pero digamos que la mayoría de cazadores no es así. La verdad es que este encuentro me ha gustado muchísimo, las animaciones que tiene este monstruo se ven increíbles, de hecho no sé ustedes, pero algunos movimientos los veo como si fuera un pulpo, si lo ves a la distancia pareciera que son tentáculos en lugar de cadenas, y esto me hace pensar que posiblemente hayan resuelto el problema de los esqueletos, ya que si te das cuenta posiblemente este sea un esqueleto de un wyvern volador y también de un pulpo, como en este caso podría ser la llama negra. También recuerden que en una entrevista Ryozo dijo que gracias a la tecnología es posible ver a Arbel en el juego, ya que si no hubiera mejorado la tecnología no podríamos tener a Arbel en el juego. Así que con este avance posiblemente tengamos monstruos nuevos, combinación de esqueletos y esto permita tener bestias únicas. Ahora con cuestión a Gypceros, pues bueno, digamos que es un monstruo sin gran dificultad. Lo único molesto que tiene es su veneno, pero el encuentro termina siendo muy opacado a comparación de Arbel, ya que la batalla con Arbel es bastante buena. Eso sí, hay algunos problemitas de hitbox que están bastante raros, sobre todo cuando arrastra las cadenas. Él ya ha pasado y a pesar de que sus cadenas quedan atrás, te siguen rozando y te siguen bajando media barra de vida. Así que siento que en algunas partes los hitboxes de las cadenas terminan siendo un poquito raros. Aunque aquí te viene un dato interesante, y es que este Arbel que tenemos en la beta no es un Arbel que exista, simplemente fue hecho para la beta. Esto se ha descubierto gracias a la base de datos, ya que se han extraído los datos de Arbel y se han dado cuenta que no coincide con lo que ya se tenía. Así que ha salido que este Arbel está hecho específicamente para la beta. Muy probablemente sea difícil cuando te enfrentes en el juego, tenga diferentes movimientos, diferentes patrones, tenga una apariencia diferente o tenga unos ataques distintos, pero este Arbel que hicieron es exclusivo de la beta. Obviamente no quiero profundizar en eso porque no quiero dar spoilers, pero ha salido esto gracias a toda la información que ya se tenía previa del juego. Me emociona ver que podamos tener encuentros bastante interesantes en la salida del juego. Ya quiero enfrentarme a esas bestias que hemos visto en los trailers. Por ejemplo, ese Leviatán que se ha visto en el trailer, que se dice que es el Apex de la zona de hielo. Así que realmente se me están quemando las manos por querer enfrentarme contra esas bestias. ¿A ustedes qué les ha parecido Arbel? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Sienten que está desbalanceada la batalla? ¿O la sintieron bastante fácil? Así que me gustaría leerlos en los comentarios. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.